A primera hora de la mañana del 11 de marzo de 2004, 4 trenes explotaron en diferentes puntos de Madrid cuando trasladaban a centenares de personas hacia el centro de la ciudad en plena hora punta. Fue el más sangriento atentado terrorista de Europa, dejó 192 muertos y más de 2000 heridos. Vamos a hablar de este tema con Enrique Laviano. Buenas tardes. ¿Dónde estabas ese 11M? ¿Qué tal, Silvia? Pues yo iba camino de Vitoria, porque entonces trabajaba allí y me enteré, como tantos otros, por la radio. Yo también me enteré por la radio. Puse la radio y me acuerdo que empezaron a contar que algo estaba pasando en el centro de Madrid y al principio, como siempre en estos casos, ya sabes, la información es difusa y poco a poco empezaron a generar ya las piezas del puzzle para acabar contando esa gran tragedia, 192 fallecidos. Y hace poco me decía una persona que vamos a hablar esta tarde con ella, y 2000 heridos, que también hay que recordar a mucha gente que acabó pues con algunas mutilaciones, incluso, que su vida cambió, no solo física, sino también psicológicamente. Hay que destacar también el papel de los compañeros que esa mañana nos iban informando pues, de la mejor manera que podían y sobre todo también haciendo frente en muchas ocasiones a mucho sentimiento personal, porque cubrir algo así no es fácil. Ellos estuvieron viendo a las víctimas a muchos metros, en muchos casos. La humanidad, Silvia, en casos de tragedia, desde el 11S, el 11M, aquí en Madrid, en España, habla mucho de la parte negativa del ser humano, pero también de la parte positiva, con esa solidaridad. Aquello, me acuerdo de las imágenes, eran catastróficas, vamos a ver algunas de ellas, de hecho las estamos viendo, a los trenes después de las explosiones de las bombas que llevan los terroristas. Han pasado tantos años y, sin embargo, fíjate que siguen provocando la misma reacción, nos siguen emocionando exactamente igual que aquella mañana cuando las vimos por primera vez. Llama muchísimo la atención. Hoy vamos a hablar con la gente, con los aragoneses, para saber qué recuerdan, pero antes vamos a ver un pequeño vídeo de lo que ha pasado hoy, porque era el aniversario del 11M, se han celebrado eventos de recuerdo, de memoria, en silencio, en diferentes puntos de España, también en Zaragoza capital, y así se ha vivido. Dolor, recuerdo, homenaje y silencio 21 años después, en memoria de las víctimas mortales y de los más de 2000 heridos el 11 de marzo de 2004 en Madrid. La calle Téllez, las estaciones de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo y la Puerta del Sol han sido los principales escenarios. Como cada año, durante las últimas 2 décadas, nos reunimos aquí para rendir homenaje a las víctimas del trágico atentado que estremeció el corazón de Madrid el 11 de marzo de 2004. Este acto no solo representa un tributo a quienes perdieron la vida, sino también un compromiso inquebrantable de mantener viva su memoria. Nos encontramos aquí para recordar a nuestros seres queridos que fueron asesinados o heridos tal día como hoy hace 21 años, en el mayor atentado terrorista en el suelo europeo, motivo por el cual esta fecha ha sido elegida como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Nuestro homenaje no pretende abrir ninguna herida, sino recordar la verdad de los hechos. La presidenta de la Asociación 11M, Montserrat Soler, ha anunciado el nuevo monumento que recordará los atentados yihadistas del 11M y que estará terminado para finales de 2027. Esta tarde el recuerdo continúa con sendos actos en las estaciones de cercanías de Santa Eugenia y El Pozo, que también fueron golpeadas en el atentado. Un día de recuerdo y de duelo donde las víctimas quieren seguir alejándose del ruido político. Una jornada de luto para España, que vivió hace 21 años uno de los mayores atentados terroristas en Europa. Tremendo. Bueno, pues antes decíamos a Silvia que hemos salido a la calle a hablar con los aragoneses para saber sobre todo qué recuerdan y dónde estaban aquel 11 de marzo de 2004. En Pamplona, con una compañera de piso que era de Madrid. De inicio no nos enteramos de nada hasta que de repente a mi compañera de piso le empezaron a llegar mensajes por todos los lados: estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y todo, claro, nos quedamos como diciendo, estoy bien, ¿por qué me mandan mensajes de estoy bien? Pusimos la televisión y con decirte que teníamos clase las 2 esa mañana y no fuimos ninguna de las 2 a clase, porque fue un impacto brutal. Mi compañera básicamente porque le tocaba de cerca, porque era su familia, sus amigos, su todo, además muy muy de cerca. Por suerte en este caso no hubo daños familiares, y porque ante una situación como esa, por muy de cerca o de lejos que te pille, te impacta. Sí recuerdo eso, pero no mucho, no muy a detalle. Se ha olvidado demasiado pronto de que hay mucha gente que para la edad que tiene y que lo ha vivido con más profundidad, pues lo olvida demasiado pronto. Una cabronada hablando mal y fuerte.
Porque a quien le tocó... Se me pone carne de gallina. No, ¿para qué lo paso, pobrecicos? Que pongan manos en obra para que no hagan esas cosas. Bueno, me entero por la televisión, por la mañana. Mucho dolor, mucha tristeza me provocó. Estábamos trabajando. Yo estaba trabajando. Y me enteré por la radio. Vamos, yo no lo olvido, yo pienso que no. Vives, vas viviendo y tienes que vivir y pasa, pero no se debe olvidar. Las cifras que deja este atentado son muy importantes. Estábamos hablando de 192 fallecidos y de más de 2.000 heridos, pero sin embargo no llegan a dar una imagen real de la magnitud que tuvo esta tragedia, porque de ello se encargan precisamente los supervivientes a aquella tragedia, los familiares de las víctimas. Vamos a saludar ya a Milagros Valor. Ella falleció, ella perdió a su marido el 11 de marzo cuando viajaba en uno de esos trenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Milagros, todos tenemos una imagen muy nítida de lo que pasó esta mañana, de lo que pasó esa mañana, de dónde estábamos. Imagino que para ti también será algo imborrable. Por supuesto. Han pasado 21 años, pero por suerte o por desgracia, no lo sé, recuerdo todo minuto a minuto, desde que él no conducía, le dejé yo en el tren cuando me iba a trabajar en la parada de Asamblea, hasta el momento que se le incineró. Sí tengo una laguna, no sé el por qué. El momento que no recuerdo absolutamente nada es el momento del IFEMA, pero de lo demás recuerdo absolutamente todo como si fuera ayer. Han pasado 21 años, pero tampoco quiero olvidar, es lo que comentan los compañeros, y se aprende a vivir con ello, pero nunca olvidar, ni queremos que se olvide. Milagros, buenas tardes. Bueno, tú y yo ya hemos hablado de esto y hay una cosa que me llamó la atención, que lo has contado de soslayo hace unos segundos, que recuerdas todo nítidamente, a tu marido tristemente fallecido, la confirmación 2 días después, porque el primer día era todo caótico y era muy complicado, y que de IFEMA no te acuerdas absolutamente de nada. No, de nada. Porque, bueno, él falleció en el acto, lo supe después por el informe, obviamente, pero ese 11 de marzo, al ser todo tan caótico, pues bueno, las idas y venidas a hospitales, de búsqueda, de mirar en listas, de no saber nada, ya por la noche, mi esperanza, yo me aferraba, bueno, pues a un rayito de esperanza. No pude ir al IFEMA, fueron mis hermanos y sus hermanos, y ella al día siguiente, a las 6 de la tarde, fue cuando mi hermano me lo confirmó. Recuerdo el momento perfectamente, que iba en el coche con mi hermano y con mis padres, pero de ir en el coche no me acuerdo ni tan siquiera el momento de entrar a IFEMA, ni la gente que me dio el pésame, no me acuerdo absolutamente de nada. Nunca he sabido el por qué esa laguna, porque podía haber tenido otra laguna, no sé, de una imagen de televisión o de un tren, no lo sé, pero es al igual que tengo sí muy grabado en mi mente el ruido de una sirena de ambulancia o el ruido de las puertas de cuando se cierran del tren. Eso lo tengo como casi prácticamente tatuado, pero el momento de IFEMA no me acuerdo absolutamente de nada. Milagros, de nada. Milagros, ¿se llega a superar algo así? No. Se aprende a vivir con ello. Para mí no es lo mismo. O sea, porque si fueran los 21 años que han pasado como al principio, yo creo que el cuerpo humano no lo soportaría. Entonces llega el momento, con ayuda, por supuesto, de familiares, de amigos y la más importante, de psicólogos, es aprender a vivir con ello, pero a superarlo jamás. Jamás. Aparte, el superarlo creo que a lo mejor sería como olvidarlo, como apartarlo de tu vida, y es que es parte de mi vida. Entonces tampoco quiero ni apartarlo ni olvidarlo. Es simplemente, esa es la diferencia para mí, personalmente, de lo que es la palabra superar, es aprender a vivir con ello.
Milagros, de esto también hemos hablado tú y yo, pero quiero que lo cuentes. Para ti, después del juicio a los autores de este atentado, alguno de ellos sigue en prisión, ¿te alivió? ¿Te importó? Mi marido está muerto. Sí es mucha rabia y mucha impotencia después de todo lo que han hecho. Es como que han pasado 20 años y que han pagado X años de cárcel, después están fuera, o como al principio, cuando todo era tan caótico, si era ETA, si era... creo, o por lo menos es mi opinión personal y vamos, con respeto a todas las opiniones y a todas las demás personas, ¿qué más me da quien haya matado? El muerto no va a volver. Yo, gracias a Dios, he rehecho mi vida. Tengo una actual pareja, pero sus padres, ¿alguien le devuelve a su hijo? O por una, no sé, ideología, o por un fanatismo, o por... Siempre nos hemos preguntado por qué, para qué han cegado tantas vidas, hay tantos heridos, y entonces es algo que no, para nosotros no nos vale. No sé si me explico, estoy un poco nerviosa, perdonadme. Tranquila, Milagros, te entendemos perfectamente. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de mirar atrás y de contarnos tu testimonio. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Siempre me he preguntado, por ejemplo, si cuando los familiares de estas víctimas ven otro atentado, por ejemplo, con los que ha habido del mismo signo en Francia, o como el que hubo en Barcelona, si realmente esas heridas se llegan a reabrir. Seguro que sí. Es volver a vivirlo. De hecho, Milagros ya lo ha dicho, hay que aprender a vivir con esto no se puede olvidar. Y parte de su esfuerzo es que, a pesar de que hayan pasado 21 años, que se dice pronto, hay que recordarlo porque es parte de la historia, de la trágica historia de este país y porque se perdieron muchas vidas de manera injusta. Es terriblemente peligroso olvidar algo así. Cuando hay 192 víctimas sobre la mesa, yo creo que es bastante peligroso. Es difícil. A ver cómo se supera esto. Eso nos lo tendría que explicar una psicóloga, ¿no? Por eso vamos a hablar con una psicóloga, vamos a hablar de cómo se supera un trauma así después de tanto tiempo. Saludamos ya a Ana Notívoli. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ana, primera pregunta. Precisamente te vamos a lanzar esa. ¿Cómo se supera algo así? Esto depende muchísimo de cada persona, de la resiliencia que tenga, de las estrategias que internamente tenemos para hacer frente a situaciones nuevas o situaciones traumáticas. Habrá personas que tengan mayor facilidad, por decirlo de alguna manera, para adaptarse a esta nueva vida tras el suceso, y personas a las que les costará más. También tenemos que tener en cuenta que un porcentaje muy alto de víctimas de terrorismo pues desarrollan posteriormente síndrome de estrés postraumático, trastornos generalizados de ansiedad, depresión. Entonces dependerá un poco de cómo vaya sucediendo, ¿no?, esta terapia o estos trastornos, si los hay. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas en una, si me permites. Primera, ¿dónde estabas tú entonces? Si lo recuerdas y cómo lo recuerdas. Y segunda, es normal que los que lo vivimos en la distancia, Silvia, yo, tú, cuando lo mencionemos, a mí me acaba de pasar con Silvia, nos sobrecojamos o nos dé un ligero escalofrío. Yo tenía 14 años entonces y recuerdo que, bueno, pues que llegué a casa y estaba pues todo el mundo con eso. También es cierto que hacía pocos años que había sucedido el 11S, que también recuerdo perfectamente dónde estaba, y volví a sentir otra vez lo mismo, ¿no? A pesar de ser muy pequeña, pues ese sentimiento de miedo, ese sentimiento que además yo he tenido que vivir en muchas ocasiones, pues por ser hija del cuerpo, ¿no?, como algunos ya sabéis. Entonces en mi caso en concreto sí que hubo una serie de sentimientos, pues un poco con todo el tema del terrorismo, y por supuesto la población en general, igual que pasó con la Dana, igual que pasa en cualquier atentado terrorista, tenemos una empatía impresionante y somos conscientes de que nos podría haber pasado a cualquiera. Entonces muchas veces el sentimiento que tenemos en la distancia es en ocasiones incluso como si hubiéramos sido víctimas en menor medida, también por estar expuestos a veces a imágenes que son bastante impactantes, que nos generan pues esa activación, ¿no?, como si hubiéramos sido nosotros también, hubiéramos sido testigos de ese episodio.
Imagino que el trabajo tanto con las personas que sobrevivieron a este atentado como también con las personas que sobrevivieron a las víctimas de este atentado son dos trabajos diferentes, pero en ambos casos muy complicados. Son muy complicados y además tenemos que tener en cuenta que todas aquellas personas que perdieron a alguien y que además pues también estuvieron allí, aparte de ese trauma sufrido por el atentado terrorista, también tenemos que transitar un duelo, que además es un duelo muy complejo, es un duelo muy difícil de comprender. Y gracias, es cierto que hay asociaciones pues como en Madrid, que está la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que hacen un maravilloso trabajo y que es muy importante para todo este tipo de situaciones. Es un camino muy a largo plazo, pero también es cierto que algo que ayuda muchísimo a las víctimas son los grupos de apoyo con otras víctimas o con personas que han sufrido situaciones similares, porque es difícil que otras personas te entiendan, ¿no?, si no han vivido la misma situación. Ana Notivoli, muchísimas gracias por explicarnos cómo se trata a estas personas, pero también por aportarnos tu punto de vista personal y tus vivencias. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Enrique, pues también muchas gracias a ti por habernos puesto sobre la mesa un tema que es conveniente recordar de vez en cuando. Que no se olvide, Silvia, a vosotros. Que no se olvide, gracias.